Imagina que te encuentras solo en una habitación oscura. De repente, sientes un escalofrío recorriendo tu espalda, como si algo o alguien estuviera observándote desde las sombras. Intentas moverte, pero no puedes. Tu cuerpo se tensa, tus músculos se paralizan, y entonces lo ves. Dos ojos brillantes en la penumbra, dos orbes cargados de un poder tan aterrador que el tiempo parece detenerse. Intentas apartar la vista, pero ya es demasiado tarde. Todo lo que eres, todo lo que fuiste, se convierte en piedra. ¿Te parece una pesadilla? Pues para los antiguos griegos, este terror tenía un nombre: Medusa. Pero lo que no te han contado es que su historia esconde un secreto tan perturbador que los dioses hicieron todo lo posible por sepultarlo. Y hoy, vamos a desenterrarlo. Nos han enseñado que Medusa era un monstruo, una criatura destinada a infundir miedo, una aberración condenada a la soledad eterna. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera una mentira? Un engaño tan bien tejido que incluso hoy seguimos creyéndolo. La versión más extendida nos dice que Medusa fue castigada por Atenea y transformada en una bestia de cabellos de serpientes y mirada maldita. Pero la verdad, la que pocos se atreven a contar, es que Medusa no fue castigada por su maldad, sino por haber sido víctima del deseo de un dios. Poseidón la tomó a la fuerza en el templo de Atenea, y en lugar de castigar al agresor, la diosa descargó su furia contra la joven, condenándola a una existencia de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué un ser divino castigaría a la inocente en lugar del culpable? ¿Era realmente un castigo? ¿O había algo más detrás? Aquí es donde todo empieza a torcerse. Algunos mitos sugieren que Medusa no solo fue víctima de los dioses, sino que poseía un poder tan aterrador que incluso las deidades temieron lo que podría llegar a hacer. Su mirada petrificante no era una maldición, sino un don que, si hubiera sido controlado, podría haber cambiado el destino del mundo, pero los dioses no podían permitirlo. Medusa tenía que ser silenciada, borrada, convertida en un simple monstruo para que nadie cuestionara la verdadera historia. Pero la pregunta es, ¿realmente lograron erradicarla por completo? ¿Y si su esencia sigue viva en algún lugar, esperando ser despertada? Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar para siempre la forma en que vemos la mitología. Medusa no estaba sola. Sus hermanas, Euríale y Esteno, también fueron transformadas en gorgonas, pero con una diferencia crucial: eran inmortales. Medusa, en cambio, era mortal. Y esto plantea una pregunta aterradora: ¿por qué solo ella debía morir? Si el castigo de Atenea hubiera sido un acto de pura furia, ¿por qué dotar a sus hermanas de eternidad y dejar a Medusa con un destino sellado? La respuesta podría estar en algo que ha pasado desapercibido durante siglos. Medusa no era solo una sacerdotisa, sino una figura que tenía el potencial de desafiar a los dioses mismos. Y eso, en el mundo de la mitología, era una sentencia de muerte. Hay relatos antiguos que sugieren que la sangre de Medusa tenía propiedades únicas. La que brotaba de su lado derecho podía sanar y revivir, mientras que la de su lado izquierdo era letal. Este detalle, que parece sacado de una leyenda, esconde una revelación perturbadora. Si Medusa tenía el poder de dar vida y muerte, entonces no era un simple monstruo, sino una fuerza de la naturaleza, una que los dioses no podían controlar. ¿Y si el verdadero propósito de su transformación no fue castigarla, sino contenerla? ¿Y si su supuesta maldición fue en realidad un sello para mantener su poder dormido? Pero lo más inquietante aún está por venir. Existen indicios de que la cabeza de Medusa, lejos de ser destruida, fue utilizada en rituales y guerras, convirtiéndose en un arma de los propios dioses. Atenea la colocó en su escudo, el Aegis, otorgándole un poder inigualable. Esto nos lleva a la pregunta más aterradora de todas: si los dioses consideraban su esencia lo suficientemente poderosa como para preservarla, ¿quién dice que realmente desapareció? Y si, de alguna forma, sigue presente en el mundo, esperando el momento adecuado para resurgir. Tal vez la historia que conocemos no es más que un fragmento de la verdad, y lo peor está aún por descubrirse.
Si la cabeza de Medusa era tan peligrosa como los mitos nos han hecho creer, ¿por qué Atenea decidió conservarla? ¿Por qué no destruirla por completo y erradicar su existencia de una vez por todas? La respuesta a estas preguntas abre la puerta a una verdad que nunca debió salir a la luz. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, no tomaba decisiones impulsivas. Si colocó el rostro de Medusa en su escudo, el Aegis, no fue por capricho, sino porque reconocía el poder que aún residía en aquella cabeza decapitada. Un poder que, de algún modo, seguía vivo incluso después de la muerte. ¿Significa esto que Medusa nunca fue realmente derrotada? Algunas leyendas antiguas sugieren que su espíritu no desapareció, sino que se fragmentó. Una parte de ella permaneció latente en el escudo de Atenea, otorgándole su implacable poder destructivo. Otra parte, según ciertos relatos olvidados, fue sellada en lugares sagrados, ocultos en templos que, con el tiempo, fueron reducidos a ruinas. Hay quienes creen que estos sitios aún conservan su energía, una fuerza que sigue esperando a ser liberada. Pero hay algo aún más inquietante: la posibilidad de que su legado se haya transmitido a través de la sangre. ¿Podría ser que los descendientes de Medusa caminen entre nosotros sin siquiera saberlo? ¿Y si su poder no se extinguió, sino que mutó, adaptándose al paso de los siglos? En diversas culturas a lo largo del tiempo han surgido relatos de mujeres con miradas que infunden un miedo irracional, figuras envueltas en un halo de misterio que parecen poseer una presencia sobrecogedora. En la antigüedad se hablaba de sacerdotisas que practicaban ritos prohibidos, mujeres que parecían tener un magnetismo inexplicable, capaces de paralizar con una sola mirada. ¿Son simples coincidencias o la prueba de que la esencia de Medusa jamás desapareció por completo? Tal vez su historia no es solo un mito, sino una advertencia. Si la historia de Medusa realmente terminó, ¿por qué su imagen sigue tan presente en la cultura y la historia? A lo largo de los siglos, su rostro ha aparecido en esculturas, pinturas y símbolos de protección. Se le ha representado en escudos de guerra, en puertas de templos, incluso en monedas antiguas. Pero, ¿por qué un ser considerado un monstruo fue convertido en un emblema de poder? Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. La imagen de Medusa no fue borrada de la historia, sino utilizada con un propósito oculto. Hay quienes creen que la cabeza de Medusa, en realidad, nunca fue destruida, que fue utilizada por generaciones de sacerdotes y gobernantes en rituales secretos, canalizando su energía para obtener poder y dominio. En algunos textos esotéricos se habla de un culto que veneraba su legado, creyendo que su esencia podía ser despertada. ¿Qué sucedería si, en algún lugar del mundo, alguien hubiera logrado encontrar la manera de reactivar ese poder? ¿Y si lo que los dioses intentaron sellar hace milenios estuviera peligrosamente cerca de resurgir? En la actualidad, ciertos artefactos con su imagen han sido hallados en lugares inesperados. Objetos con grabados en piedra que, según cuentan, generan extrañas sensaciones en quienes los observan por mucho tiempo. Algunos arqueólogos han hablado de experiencias inexplicables al excavar ruinas antiguas donde su figura ha sido encontrada. ¿Es solo superstición? ¿O hay algo más acechando desde la oscuridad? Tal vez Medusa nunca fue solo una criatura mitológica. Tal vez su historia no es una fábula, sino un mensaje oculto que, hasta hoy, seguimos sin comprender. Cierra los ojos por un momento. Imagina que caminas por una calle solitaria en la noche. Sientes que alguien te observa, pero cuando volteas, no hay nadie. Sin embargo, la sensación no desaparece. Un escalofrío recorre tu cuerpo. Tu instinto te grita que algo no está bien. Tal vez es tu imaginación, o tal vez es algo más. ¿Y si Medusa nunca se fue? ¿Y si su esencia sigue viva, acechando desde las sombras, esperando el momento perfecto para regresar? La mitología nos dice que Perseo la decapitó, que su historia terminó con su muerte. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera una ilusión? Si Medusa tenía el poder de petrificar con la mirada, de alterar la realidad con su presencia, ¿qué nos impide pensar que su muerte fue solo un engaño?
¿Y si lo que creemos saber fue una historia creada para ocultar un hecho aún más aterrador? Tal vez su cuerpo desapareció, pero su influencia nunca dejó de existir. Si los dioses la temieron, si intentaron erradicar su legado, ¿qué pasaría si un día ese poder encontrara la forma de manifestarse nuevamente? Las historias tienen la capacidad de trascender el tiempo, y algunas pueden ser más reales de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que sientas que algo te observa, que una presencia invisible te paraliza, recuerda esta historia, porque quizás en algún rincón del mundo, lejos de los ojos humanos, Medusa aún sigue mirando. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Suscríbete ahora y atrévete a descubrir los secretos que nunca debieron ser revelados.